es que la diferencia entre las monarquías y los Flores es que los segundos han dicho la verdad, ¿no? Ahora sabemos que todo lo que decían los Borbones era mentira. Es que en esta película la clave es que todo arranca de Alba. Es una película que nace del deseo de Alba de hacer un homenaje a su padre, y entonces es una película en la que es ella quien se da cuenta de que tiene que hacer las conversaciones que no ha tenido con la familia. De hecho, en un principio nos plantea hacer una película documental más clásico. Nos imaginamos una película en la que hablábamos a partir de las canciones de Antonio, de cómo fue su vida, porque todas sus canciones son muy autobiográficas, y ahí es cuando Alba empieza a hablar con su familia, contándoles lo que imagina hacer, y tanto ella como nosotros nos damos cuenta de que esas conversaciones no han tenido lugar, que por miedo a hacerse daño, por necesidad de protegerse, no han hablado, por ejemplo, de cómo murió Antonio, ¿no? Y todo eso pues, es un proceso en el que vamos entendiendo que Alba tiene que estar en la película, y en el que pasa de ser una película en tercera persona a una historia de una hija que busca a su padre. Que esa circunstancia que son Alba Flores y Antonio, pero si no lo fueran, seguiría siendo una película que seguramente interpelaría emocionalmente, porque son cosas muy parecidas a las que nos ocurren a todos en todas las familias, ¿no? Pero sí que no hay reticencias, no hay cortapisas, porque Alba es la productora de la película y ella tiene la intención desde el principio de que sea una película muy transparente, muy honesta, sin secretos, precisamente porque ella es la primera que tiene necesidad de conocer. Exacto. Y porque la familia Flores, de forma muy extraña, pues siempre han vivido de cara al público. Es algo un poco complicado de entender, salvo ahora que todo el mundo vivimos así por culpa de las redes sociales. Pero esto ellos han sido pioneros y siempre han vivido de cara al público, y tiene algo casi natural que Alba haya encontrado su forma de acercarse a su padre a través de la escucha de una película. Es que no hubo un momento como tal de revelación. Obviamente el día de rodaje en casa de Marian, cuando Alba de forma inesperada se rompe, cuando Marian le pregunta ¿por qué no has seguido cantando?, ¿no? Fue súper revelador, pero ya de alguna manera ya eso no fue el primer día de rodaje, ya veníamos rodando las conversaciones guiadas por Alba, pero sí que de alguna manera es que ella misma, ¿no? Iba dándose cuenta de que había conversaciones pendientes que no había tenido, que es que ni... No, ella decía, pero ¿cómo puede ser? Y eso también está la respuesta en la propia película, por el miedo al dolor, ¿no? Y el amor y el dolor están intrínsecamente unidos. Entonces, bueno, todo... Es que puede sonar, ¿no? De tanto no contarlo, pues a veces parece que es como una película terapéutica, pero es que realmente ha sido un proceso muy fuerte para Alba, obviamente, pero para toda la familia y para todas las personas que hemos trabajado en ella. Y ha sido algo muy intuitivo, yo creo, y en ese sentido yo creo que Alba necesitaba sentirse preparada para hacer este viaje, y de alguna manera se rodeó de un equipo que en ningún momento quisimos forzar o eso, ¿no? Nunca se planteó como nosotros queremos hacer esto y nos ponen un límite. Digamos que esa forma de hacer cine no ha existido en este rodaje ni en este proyecto, por convicción, creo, de las personas que participábamos, pero también porque la película nos pedía otra cosa. Entonces, en todo momento ha sido un diálogo. De hecho, a mí me gusta mucho hablar de que Alba, Isaac y yo, ¿no? Éramos un poco la tríada creativa. Luego, cuando estábamos en montaje con la montadora Mamen Díaz, y íbamos, ¿no? Como todo hablándolo, tomando decisiones, y cuando había momentos de duda recurríamos siempre a Ana. Ana Villa ha estado siempre ahí como una especie de oráculo, ¿no? Diciéndonos, pues mira, para hablar de este tema, ¿quién sería la persona? O creo que hay este material. Y luego recurrir al archivo, ¿no? Cuando teníamos también dudas de hasta dónde explicar, no hasta dónde, porque no queríamos poner un límite, pero sí encontrar la mejor manera, recurríamos al archivo del propio Antonio, hablando de ciertos temas que eran los más complicados, ¿no? El tema de la adicción, pero visto desde el hoy, desde entender que es un problema de salud mental, ¿no? Que las conductas adictivas es un problema de salud mental, y que él era muy generoso y lo explicaba de una forma que otra gente en ese momento no lo veía así, y por lo tanto era un tabú
y lo último que queríamos en la película era incorporar ese tabú o esa idea. Entonces ha sido todo un proceso de entender, acompañar, ver la mejor manera, buscar el contexto, ¿no? Que creíamos que era también fundamental, que la película dé contexto para responder a la pregunta de Alba de yo quiero saber qué pasaba con mi padre porque es algo que me han atacado siempre. Entonces eso en ese tema, pero en los otros igual, ¿no? Era ir encontrando, ir hablando con sus primos, con sus tías, ¿no? Ir encontrando pues esas respuestas que necesitaba. Claro, yo por mi edad descubro a Antonio cuando saca Cosas mías. Había escuchado cosas antes, pero es cuando hace Cosas mías, cuando le descubro y le veo como un artista maduro, completo, exitoso. Y es haciendo la película que me doy cuenta que para llegar hasta ahí ha tenido un proceso muy largo. Yo no era consciente, por ejemplo, de cómo al principio de su carrera le perdonan la vida. Cuando ves las entrevistas que hacen en televisión, en el fondo se te cae la cara de vergüenza de con qué agresividad le tratan, considerándole un nepo baby, como diríamos ahora, que es una palabra que entonces no existía, ¿no? O como sus propios compañeros de generación a veces le ven con una condescendencia enorme. Y bueno, algo muy importante es esta lucha de Antonio por encontrar quién es él mismo, ¿no? Al principio intenta presentarse en público sin el apellido Flores, los medios se lo acaban poniendo. Y es muy impactante ver cómo hasta que su madre no enferma no tiene la fuerza como para recuperar la rumba, recuperar las raíces y encontrar su propia voz. Que eso es algo que hace eco con lo que hemos visto en el proceso de Alba a lo largo de la película. Como ella tiene que dejar de cantar porque muere su padre y no lo soporta. Y, por ejemplo, el día que filmamos el concierto, son cosas que no están previstas, que no entendemos hasta que suceden en frente de la cámara. Alba se viste con la ropa de su padre y eso es una cosa que da mucho vértigo porque son muy parecidos físicamente, pero al mismo tiempo cuando canta las canciones de Antonio lo hace con su propia voz. Es como que tiene que cantar las canciones de su padre para reencontrar su voz propia, igual que Antonio Flores y Rosario, cuando integran la rumba en su lenguaje funky y rockero, es cuando encuentran una voz singularísima y que es la propia de ellos, ¿no? Ese tipo de cosas no las entendemos hasta que las estamos rodando. El momento ese de Marian enseñándole las imágenes cuando Alba no sabe por qué no cantaba y no puede responder, ¿no? Ahí entendemos que es una película de una niña que pierde su voz y la recupera años después. Bueno, es que fue muy interesante, que eso yo creo que fue, además recuerdo una frase en el guión, ¿no? de analizar, ¿no? Las películas, los discos. Claro, Antonio firmaba Antonio González, luego Antonio sin apellido, de repente volvió al González hasta que ya aceptó el Flores. Entonces de repente ahí había una, ¿no? Dices, aquí hay algo, está pasando algo, y no fue solo Antonio, también Lolita y Rosario. Entonces en la película Lolita lo dice, salimos con el nombre que teníamos en casa, pero en realidad si analizas un poco, ¿no? Esa búsqueda musical y te das, ¿no? Vas a las películas, analizas lo que decía Isaac y todas esas entrevistas, te das cuenta de que ahí hay una huida, ¿no? Que es lo que decía del guión. Yo me acuerdo, ¿no? Que había una secuencia de montaje ya escrita que era Antonio corriendo, porque en muchas de sus películas corría, y es ya huye de su apellido porque necesita encontrar su voz, que es lo que al final, ¿no? Necesita en ese momento, porque él quiere ser rockero, porque es una persona súper conectada con lo que está pasando, pero es hijo de de la faraona, de la más grande folclórica que tenemos. Entonces, claro, todo es esa lectura. Yo, por ejemplo, que yo tengo la edad de Alba, entonces para mí el No dudaría era un himno. Me acuerdo en las manifestaciones contra la guerra de cantar el No dudaría, me acordaba del gato, pero no tenía ni idea de todo eso, y yo creo que fue muy bonito, como digo, en esta tríada creativa y hablando con Ana, ¿no? Y con la familia, ir encontrando esos mimbres que son los que también articulan la película, además de obviamente la búsqueda de Alba, porque la película yo creo que tiene, ¿no? Como diferentes capas, y que también un poco con la intención de que cada cual pueda habitar la película desde un lugar. La gente que sea muy fan de la música de Antonio, pues como nos decía alguien antes, se la va a cantar entera, pero gente que igual conociera menos su música la va a descubrir y de
repente, o que no la conozca de nada, puede conectar con el viaje de Alba y con su historia personal, que también está pasando, y la gente se acerca a hablar desde ahí, quien no, un recorrido por un momento histórico muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que lo interesante es que la película funciona, ¿no?, en diferentes niveles, y que de alguna manera es un poco polisémica y cada cual puede hacer el recorrido a su manera. Era un poco... Hay una frase que dice Antonio, que es el hecho de que él dice, soy famoso desde que salí de la vagina de mi madre, ¿no? Que ya estaban los fotógrafos allí y hablan de, ha nacido el Lolillo. Esto hace que sea una familia que no ha distinguido nunca entre lo público y lo privado. Antes de que existan los actuales códigos de relación entre los medios de comunicación y las celebrities, cuando esas palabras no existían, ellos lo están viviendo, ¿no? Y esa falta de distinción entre el mundo público y lo privado es lo que hace que cuando ves imágenes domésticas de ellos estén todo el rato actuando como si estuvieran en un espectáculo teatral, están haciendo Falcon Crest, y en cambio cuando están en un programa de Nochevieja, en prime time, están hablando de sus cosas más íntimas y Lolita le está preguntando por sus adicciones, ¿no? Y eso es muy insólito, sobre todo por el hecho de que sea en tantas generaciones consecutivas. O sea, no hay más allá de las monarquías, no hay otra familia como las Flores, que lleve desde los Kennedy, decían el otro día, sí, desde los años 50 hasta ahora, estando presente en los medios de comunicación. Y una cosa que nos gusta decir es que la diferencia entre las monarquías y los Flores es que los segundos han dicho la verdad, ¿no? Ahora sabemos que todo lo que decían los Borbones era mentira, y lo que dicen los Flores todo el rato ha sido una transparencia absoluta. La cuestión es que para ellos todo se puede decir, es una cuestión de tono. La pornografía o el sensacionalismo solo aparecen en la forma en que se cuentan las cosas, no porque alguien esté contándote el amor o la muerte o las adicciones, sino por cómo se cuentan y cómo se miran. En los dibujos de Antonio, por ejemplo, ¿no? Ves que lo está contando todo en directo, ¿no? Hay una simultánea crudeza y metaforización, ¿no? Igual que en sus canciones. Cuando ves los dibujos que hace de Conan, pues está contando lo que más le gusta, que son los cómics, pero a veces está contando cómo se encontraba él. Si estaba en plena forma porque salía de un hospital, o está sufriendo y el Conan aparece acuchillado. Con la espada clavada. La serpiente de la que él habla. Son metáforas súper transparentes, ¿no?